Bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? Pero quiero saber, no les voy a hacer pasar al frente nada de eso, pero simplemente quiero saber quiénes nos acompañan hoy por primera vez. Levanten la mano. Que Dios los bendiga. ¿Quién más? ¿Tenemos personas nuevas? ¿Nada más dos invitados? Bueno, bienvenidos. Que Dios los bendiga. Ustedes son nuestros invitados especiales. Espero que el Señor les hable de una manera bien bonita. Y todos venimos con el corazón atento a escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy o no. Bueno, entonces vamos a orar. Levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú estás en este lugar. Yo te pido, Señor, que me ayudes a escucharte, a entender tu palabra y a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se fue el micrófono? Aló, 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 aló. ¿Qué? Está prendido acá. ¿No? Aló, 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 aló. ¿Tienes abierto el canal? Aló, 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 aló. Ahí empezó a sonar. ¿Me das por favor monitores? Aló, 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 aló. ¿Estamos, Miguel? Aló. Bueno, qué rico es cuando empieza con interferencia, ¿no? Porque sabemos, regálame más monitores, por favor, para no esforzar la voz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, regálame más monitores. Aló, aló. Creo que los dos están cambiándolos, que no se estén sobreescribiendo los dos. Aló, aló. 1, 2, 3, 4. Dame más volumen. Aló, 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 aló. ¿Me oyen bien todos o no? ¿Sí? No me oigo, soy yo, Miguel. Acá. 1, 2, 3, 4. Bueno, déjalo ahí. Vamos a hablar ya así. ¿Listo? Bueno, vamos a orar para que no haya interferencia. ¿Les parece? Y en el nombre de Jesús, hoy vamos contra toda interferencia y declaramos que Jesucristo es Señor y que nada va a impedir que se hable su palabra, que se escuche y que esa palabra produzca fruto en mí. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bájale otro poquito, amén. Bueno, estamos en nuestra serie Jesús es mi vida. A través de esta serie el Señor viene hablándonos de cómo hacer para nosotros mantener esa llama de nuestro amor por Él bien encendida. Y creo que está espectacular la serie. Y hace 15 días veíamos cómo algo que nosotros debemos hacer para mantenernos en el primer amor de Dios es compartir del Señor Jesucristo a otros. Y contábamos de la historia de Leví, quien después de tener su encuentro con el Señor Jesucristo, de dejar su mesa de recaudación, lo que él hace es que va a su casa, prepara un banquete, un tremendo banquete, donde Jesús es el homenajeado, pero también donde él invita a todos sus amigos pecadores para que conozcan de Jesús y vean lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Y después de esta predica, una persona que se me acercó y me dijo, pastor, ¿cómo haces tú para compartirle a otros de Jesucristo? ¿Cómo haces tú para compartirle a otras personas acerca de Jesús? Y creo que es una excelente pregunta, ¿o no? Porque cuando tú de pronto estás en un avión y se te sienta un extraño al lado y el Espíritu Santo te dice, compártele de mí a esa persona. Y uno es, bueno, ¿por dónde arranco? Y lo primero que uno normalmente hace en ese instante es coger y voltearse y decirle a la persona, si este avión se cayera, ¿usted sabe para dónde iría? Pero inmediatamente la persona dice, azafata, por favor, me cambias de asiento. ¿Mm? La pregunta es, ¿cómo hago yo para compartirle a otras personas acerca de Jesucristo? Y creo que es una excelente pregunta que merece una gran respuesta. Creo yo que la herramienta más poderosa que todos nosotros tenemos para compartir de Cristo es nuestro testimonio, es nuestra historia con Cristo. Es contarle a otros cómo Jesús cambió nuestra vida. Al fin y al cabo, las personas pueden debatir nuestras creencias, pero jamás podrán debatir nuestras vivencias. Nuestras vivencias son nuestras. Nunca nadie va a poder decir que tú no viviste algo que tú viviste. Además, tú eres el mejor testimonio de que realmente Cristo cambió tu vida. Porque todos nosotros fuimos cambiados cuando Jesús pasó a ser nuestro centro, ¿o no es así?
nuestra vida cambió, nuestra vida fue transformada. El mismo apóstol Pablo usaba su testimonio para predicarle a otros. Y vemos a lo largo de Hechos de los Apóstoles cómo en varias oportunidades él cuenta cómo Jesús le salió al encuentro, lo tumbó del caballo y cómo él pudo ver a Jesucristo. Y creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Para compartir a otros, lo mejor que podemos hacer es de pronto invitarlos a nuestra casa, ofrecer un banquete y sentarnos con ellos y contarles cómo Cristo cambió nuestra vida. Y es justamente lo que yo voy a hacer en el día de hoy. Hoy me voy a sentar con ustedes y les voy a contar mi historia con Jesús. Jesús es mi vida y esta es mi historia. Amén. Bueno, quiero contarles a ustedes que yo no nací en un hogar cristiano. Yo no crecí siendo cristiano. De hecho, yo crecí más en un entorno católico, una familia católica. Crecí en un colegio católico donde a mí se me enseñaba que si yo no iba los domingos a la iglesia y me moría el lunes, me iba para el infierno. Lo cual no era tan problema porque mi colegio ofrecía confesión todos los lunes. Entonces yo lo que hacía era que todos los lunes cuando llamaban que se quería confesar, pues iba donde el sacerdote, le decía, padre, tengo que confesarme mis pecados. Y me decía, sí, ¿cuáles son? Y yo dije, los mismos de hace 8 días más. Y le decía la suma de la lista de los nuevos pecados que había cometido en esa semana. ¿Mm? Pero siempre me preocupó dónde yo iba a pasar mi eternidad. Siempre había como en mí una creencia de que después de esta vida había otra vida y yo creía en el cielo, creía en el infierno. Sin embargo, se me había presentado que para nosotros poder ir al cielo teníamos que deshacernos de nuestros pecados y era muy complicado. Crecí en una familia favorecida económicamente, crecí siendo un joven que tenía todo lo que la gente o lo que otros jóvenes creían que hacía una persona feliz. En otras palabras, pude comprobar que el dinero, lo material, no llena un corazón ni hace feliz a una persona. Crecí pudiendo estudiar en los mejores colegios, en la mejor universidad de toda Colombia. No voy a decir el nombre de la universidad para no entrar en debates acá. La Universidad de los Andes. Em, Crecí siendo parte del grupo de amigos Place, cool, que la gente quería ser parte de ese grupo, que teníamos la casa, con mis papás teníamos la finca chévere donde íbamos a pasar los fines de semana. Tenía acceso, digamos, a lo que la gente quería tener acceso, creyendo que si llegan a tener acceso, entonces su vida sería completa. Mi novia es la novia bonita. De hecho, recuerdo justamente esa relación que arrancó cuando yo tenía 18 años, que se convirtió en algo muy importante en ese entonces para mí, ya que empecé un noviazgo con una persona cuyos padres habían muerto recientemente. Y al ella ser huérfana, nuestro noviazgo no era un noviazgo normal, se convirtió en un noviazgo muy intenso. Empezamos a vivir cosas, digamos, no comunes dentro de los noviazgos de esa edad, sino que prácticamente yo me convertí en la familia de esta persona. Esta persona tenía problemas de dónde vivir. A mí me tocó vivir con ella, como ella pasó de la casa de unos tíos a otros tíos porque no se querían encargar de ellos y no tenía un hogar. Entonces la relación se convirtió en algo muy, digamos, como que muy intenso, muy fuerte. En ese momento era una de esas relaciones donde uno decía, yo no puedo vivir sin la otra persona. A los 2 años de yo estar en esta relación fue cuando en Colombia empezaron a secuestrar, que había secuestros por todos lados, que decían las cifras que había un secuestro cada 30 minutos. Y mis papás, debido a esta situación, empezaron a temer por nuestra seguridad. Así que mi papá un día nos dijo, mire, yo creo que nos tenemos que ir a vivir fuera del país. En ese entonces yo decía, yo no me voy a ir a vivir fuera del país, no me voy a vivir sin mi novia, yo era el que más problema ponía. Así que un día le propuse algo a mi papá. Mi novia, a pesar de ser colombiana, tenía ciudadanía canadiense y ella tenía planes de irse a estudiar su universidad a Canadá. Le dije, papá, déjame irme con ella a vivir a Canadá. Y debido a la situación, mi papá accedió. Así que cuando yo tenía apenas 20 años, empecé a vivir una especie de matrimonio en desorden, ¿no? Empecé a vivir en unión libre, empecé a vivir por fuera de todo el orden de Dios en Canadá con esta novia. Y lógicamente, al vivir fuera del orden de Dios, empezaron a venir todas las consecuencias que vienen en ese tipo de relación. La relación se convirtió en una relación demasiado adictiva, de mucha dependencia, donde si estábamos juntos nos hacíamos daños, pero si no estábamos juntos éramos totalmente desdichados el uno sin el otro. Entonces era mejor estar juntos. Y así empezamos a vivir nuestro tiempo allá. Después de un tiempo de vivir en Canadá, Johanna es el nombre de la novia que yo tenía en ese entonces, ella empezó a caer en unas depresiones.
En esas depresiones esto empezó porque ella de pronto un día o 2 días duraba en cama sin levantarse, pero de pronto esos 2 días se empezaron a convertir en una semana y después se fueron convirtiendo en 2 semanas en que ella no se levantaba de la cama. Eso la llevó a ella a dejar abandonado su estudio, a dejar abandonado su trabajo, e ir abandonando las diferentes cosas. En ese entonces yo, digamos, como que justificaba la situación o creía que se debía a que ella estaba haciendo un duelo tardío por la muerte de sus padres. Entonces creí que era algo que iba a pasar, era digamos, una etapa pasajera de su vida. Pero el tiempo fue pasando y esta situación cada día se empeoraba y se empeoraba más. Después de varios meses de estar viviendo en Canadá, yo viajé acá a Miami, donde mi familia se había movido, mis papás y mis hermanos se habían venido a vivir acá a Miami. Me vine yo a visitarlos por unas semanas. Al principio, con Johanna nos hablábamos todos los días, todo el día. Que no, que me haces mucha falta, que no, la hora que te devuelvas. Cuando de pronto un día dejó de llamarme y no me contestaba. Al pasar de 2 días, finalmente pude hablar con ella y ella simplemente me dijo que tenía que terminar conmigo. No me dio mayor explicación, me dijo que simplemente no podía continuar conmigo, que ella necesitaba estar sola y colgó el teléfono. Yo la verdad quedé como muy perdido, que era lo que estaba pasando y todavía me quedaban 2 semanas acá en Miami. Cuando llegué a Canadá, en Vancouver específicamente, que era donde yo estaba viviendo, me di cuenta que ella ya se había ido del apartamento, había hecho una maleta y se había ido. Y al pasar de los días yo simplemente la veía que ella llegaba al apartamento, cambiaba de ropa y se volvía a ir sin darme ninguna explicación. Esto me llevó a mí a caer en una fuerte depresión. Yo no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Así que cerré mi vida en Canadá y me moví acá a Miami a vivir con mi familia. Cuando llegué acá a vivir a Miami, en ese momento podíamos estar viviendo acá el sueño americano. Mis papás vivían, o nosotros como familia vivíamos en una casa muy grande en Key Biscayne. Yo tenía mi buen carro, tenía amigos, tenía amigas, tenía fiesta, tenía todo. Pero a pesar de eso, en mí cada día había un vacío más grande, una depresión, un desapego por la vida. Y a pesar de que cada vez tenía más amigos, más amigas, más fiesta, cada día tenía más desencanto por la vida. Lo cual me llevó a mí a caer en un alcoholismo. Ya lo único que yo buscaba era tomar alcohol. Y buscaba en el alcohol, encontrar en el alcohol como una anestesia. No solucionaba mi vacío, pero mientras que yo estaba alcoholizado, por lo menos no lo sentía. Después de que pasaba, volvía a sentir todo, pero entonces, ¿qué hacía? Nuevamente volvía a tomar alcohol. Y esto me llevó a mí justamente a desarrollar una adicción por el alcohol. Recuerdo que con el pasar de los días, un día llegué yo de fiesta, estaba yo como a las 3 de la mañana en mi cuarto encerrado, sintiendo que mi vida no valía nada. Y ese día levanté una oración y recuerdo que le hablé a Jesucristo y le dije, Señor Jesús, tú eres el único que me puedes sacar de acá. ¿Por qué a Jesús? No sé. La verdad, no tengo una explicación por qué en ese momento le hablé a Jesucristo cuando no tenía una relación con Él. Pero recuerdo que fue a Él que le dije, tú eres el único que me puedes sacar de acá, sácame. Una semana más adelante estábamos con mi familia cenando y yo le comenté a mis papás cómo venía con mucho desapego por la vida. Les dije a ellos, yo quiero renunciar a la universidad, quiero renunciar absolutamente a todo porque vengo aburrido con mi vida. Y si teniéndolo todo soy infeliz, entonces quiero intentar de pronto teniendo que salir a trabajar y teniendo que pagar mis propias cuentas a ver si ahí encuentro algún tipo de satisfacción. Mi papá en ese momento trató de tranquilizarme, me dijo, mire, no haga eso, hagamos más bien lo siguiente, váyase para Colombia e intente sacar su visa de estudiante. En ese momento mi estatus acá, yo tenía una visa de turista y estaba aplicando por un asilo, lo cual a mí no me permitía ir a Colombia o estar viajando fuera del país. Entonces mi papá me dijo, puede ser que esta presión sea la que usted lo lleve a estar de pronto sintiéndose así. Ya si usted tiene una visa de estudiante, usted va a poder estar viajando a Colombia y se va a sentir mejor. Y en ese momento yo accedí y dije, ok, vamos a hacer eso. Yo voy a ir a sacar la visa y de pronto con esa situación, si ya pudiendo salir de Estados Unidos, voy a sentirme mejor. Mi papá me dijo, bueno, lo vamos a hacer así, pero usted tiene que mostrarme un plan B. Porque si no le dan la visa, usted tiene que irse a algún lugar y no puede ser a Colombia por la situación que está ocurriendo allá. Yo todavía tenía mi visa de estudiante de Canadá, así que le dije a él, bueno, no hay ningún problema, si no me dan la visa de estudiante de Estados Unidos, pues me vuelvo para Canadá. Y él le accedió, me dijo, ok, hagámoslo así. En ese momento yo le oré a Dios y le dije, mira, Dios, yo no sé qué es lo que más me conviene. Yo no sé si mi futuro está en Estados Unidos o está en Canadá. Así que no te voy a pedir a ti qué debe ocurrir, sino te voy a pedir a ti que me hables a través de esta situación. Si me dan la visa a Estados Unidos es porque me conviene estar en Estados Unidos. Pero si me la niegan, entonces es porque tú me quieres en Canadá por alguna razón. Y esa fue mi oración. Unos días después
viajé a Colombia y justamente cuando llegué a Colombia en el aeropuerto me encontré con una exnovia. Ella había sido mi primera novia cuando yo tenía 16 años, había significado mucho en mi vida y me había enterado que ella se había vuelto loca. Imagínense que se había convertido en una de esas religiones dizque cristiana donde no se tomaba alcohol, donde no había relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces todo el mundo hablaba de ella, de la loca que se había convertido al cristianismo. Sin embargo, ella cada día alumbraba más, su vida cada día alumbraba más. Y recuerdo que ese día ella me dio su teléfono y unos días más adelante yo la llamé. Nos vimos y pasamos toda la tarde juntos y durante toda la tarde ella me estuvo hablando de Jesucristo, cómo Jesús había cambiado su vida, cómo era lo mejor que le había ocurrido a ella. Y recuerdo que al final nos fuimos a cenar. Y después de cenar estábamos en un taxi, yo devolviéndole a su casa, cuando ella me dijo, Pedro, ¿quieres hacer la oración de fe? Yo le dije, bueno, ¿en qué consiste la oración de fe? Y me dice, mira, la palabra dice que si tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces todos tus pecados son perdonados y cuando tú te mueres te vas para el cielo. Como les contaba, a mí siempre me preocupó dónde yo iba a pasar mi eternidad. Pero yo en ese momento dije, sí, yo sé cómo funciona esto. Yo hago esta oración y después de eso, si no vuelvo a pecar nunca, me voy para el cielo. Pero es imposible no pecar. Y ella me dijo, no, así tú peques, te vas para el cielo. Porque Jesús te perdona no solamente tus pecados pasados, sino también tus pecados futuros. Él pagó por todos tus pecados. Y la verdad, a mí me pareció como un ofrecimiento que yo, ¿por qué voy a rechazar esto? ¿Qué tal que yo haga esta oración y el día de mañana me muero, estoy en la entrada del cielo y por esta oración me dejen entrar? Así que yo le dije, bueno, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y ahí en el taxi hicimos la oración. Y yo le puse todo mi corazón. Dije, bueno, lo voy a hacer en serio, voy a hacer en serio esta oración. A partir de ese momento, yo me di cuenta que algo cambió en mi vida. No es como que mi vida ya haya cambiado completamente, pero yo sí vi algo que cambió en mi vida. Y fue que yo empecé a notar que Jesús era parte de mi vida. Lo primero que ocurrió es que una vez que terminamos de hacer la oración, el taxista prendió el radio y empezaron a sonar alabanzas cristianas. Entonces yo como que lo vi como una señal. Y recuerdo que esta exnovia le preguntó al taxista, le dice, ¿usted es cristiano? Él, sí, yo soy cristiano. Y yo empecé como, wow, qué impresionante, Jesús entró a mi vida, el taxi me va a salir barato. ¿Eh? Para sorpresa mía, el taxi no me salió barato. Pero el Señor me empezó a hablar aún a través de eso y me dejó saber cómo bendecido no es que las cosas nos salgan baratas, sino poder pagar por las cosas, su precio. Amén. Bueno, me negaron la visa. Entonces entendí que el Señor tenía algo para mí en Canadá. Así que volví nuevamente acá a Miami y cuando estaba cerrando toda mi vida para mudarme para Canadá, me volví a encontrar con esa novia. Esa novia había venido a visitar a su familia y entonces empezamos a salir a almorzar y cada vez que salíamos, ella no hacía sino hablarme de Jesucristo. Miren, en un momento en el que ya me tenía aburrido. Así que yo le dije, mire, si usted no me habla más de Jesús, yo voy a su iglesia. Y ella me dijo, ok, trato hecho. Y no me hablaba de Jesús. Me tocó ir a la iglesia de ella para cumplir la palabra. Y recuerdo que fuimos un día a la iglesia, yo nunca había estado en una iglesia cristiana, pero recuerdo que cuando entramos y empecé a ver las alabanzas y empecé a ver la alegría de las personas, yo le dije a ella, oiga, esto es como una fiesta. Y ella me dijo, sí, esto es una fiesta con Jesús. Es que Jesús es un Dios alegre, Él está feliz que nosotros estemos acá y Él se está gozando con nosotros. Y la verdad recuerdo que sentí una paz durante todo el servicio, algo muy, pero muy especial. Al final del servicio, ella tomó una Biblia de su iglesia y me escribió en la carátula, Pedro, para que encuentres tu identidad en Cristo. Y me regaló la Biblia, me la dio a mí. Yo, bueno, la tomé, volví nuevamente a mi casa, terminé de empacar todas mis cosas y me mudé para Canadá, creyendo que Dios tenía algo para mí. La verdad, en ese instante yo creí que lo que iba a ocurrir era que Dios me iba a devolver esa exnovia, Johanna, porque para mí la única manera en que yo podía ser feliz, en ese instante, la única manera en que yo veía posible ser feliz era si yo volvía con esa novia. Pero cuando llegué allá a Canadá, me encontré con la sorpresa de que ella tenía novio. Y cuando yo vi eso, yo dije como, wow. Claro que yo dije, bueno, ¿qué es para Dios sacar de taquito a este tipo? ¿Mm? Dije, en cualquier momento lo puede atropellar un carro, algo puede ocurrir acá y me queda el camino despejado a mí, ¿no? Pero empezaron a pasar los días y me di cuenta que esa era una relación seria. Además, no entiendo por qué ese tipo no dejaba que ella y yo nos viéramos, le ponía problema cuando nos veíamos, no entiendo por qué. Eh,
Pero me encontré con que el escenario no era el que yo esperaba. Recuerdo un día que tenía que viajar o tuve que viajar en bus desde Vancouver hasta Seattle porque yo había mandado mi carro en camión desde acá, desde Miami hasta Seattle. Entonces tenía que ir a recogerlo. Y cuando llegué en el bus a la frontera, me bajé del bus con todos los pasajeros para hacer inmigración y había acabado de ocurrir el 9/11. Entonces todos los oficiales de inmigración estaban, mejor dicho, con sus antenitas a tratar de detectar todo lo que estaba mal. Y me tocó un oficial de inmigración que no sé qué le pasó conmigo, pero él me vio y me dijo, mi sexto sentido me dice que no lo debo dejar entrar a usted a Estados Unidos. Así que le queda prohibida la entrada a Estados Unidos de por vida. Y tomó mis papeles y selló un montón de cosas. Y yo nada más vi como todo el mundo se volvió a montar en el bus y todo el mundo arrancó y yo me quedé botado ahí en la frontera. Mira, yo me sentí completamente perdido. Toda mi familia vivía en Estados Unidos, ahora yo no podía ir a Estados Unidos, no podía volver a mi país, me sentí completamente perdido. Y recuerdo que sintiéndome así desesperanzado, salí al parqueadero de la frontera y estaba el parqueadero completamente solo y ahí en un lugar saqué mi Biblia, esa Biblia que me había regalado esa novia, y hice una oración, le dije a Dios, ¿tú por qué me trajiste a Canadá? Y en ese momento, de la nada, no sé de dónde, apareció un viejito y me dijo, sé paciente. Y se fue. Mira, para mí fue una señal. Fue una señal porque yo no vi de dónde salió ni vi para dónde se fue ese viejito. Yo a través de eso supe que Dios me estaba diciendo que tenía que ser paciente porque algo estaba por ocurrir. Ese día se solucionó todo, cambiaron el oficial de migración, ya el nuevo oficial me ayudó, pude ir a recoger mi carro, volver con mi carro nuevamente a Vancouver y todo fue solucionado. Ahí continuó lo que era mi vida universitaria. La verdad, mi caminar cristiano no era el mejor. Yo era muy indisciplinado. Tenía una amiga cristiana allá en Canadá que hacía cuanto malabar ella podía hacer por llevarme a la iglesia. Y de vez en cuando lograba convencerme. Mejor dicho, cuando el guayabo la resaca me permitía, yo iba a la iglesia allá y medio escuchaba el servicio, pero era muy desjuiciado para estar allá. Y la relación de Johanna con su novio cada día se volvía más y más intensa. Ya ella estaba viviendo con su novio, cada día nos podíamos ver menos, cada día le ponía más problema porque nosotros estuviéramos juntos y cada día mi corazón estaba peor. Cada día yo tenía más vacíos. Y eso me hizo caer todavía en más alcoholismo, ahora estaba consumiendo drogas, cada día mi vida estaba peor. Recuerdo que al pasar de varios meses, un día salí yo de la universidad y estando tomándome un café al frente de la universidad, volví a levantar una oración, le dije a Dios, Señor, ¿tú por qué fue que me trajiste acá? Y en un lugar completamente diferente. Mucho tiempo después, volvió a aparecer el mismo viejito y me dijo, sigue siendo paciente, sigue siendo paciente. Y se fue. Era, para mí fue muy sobrenatural. Yo sabía que Dios tenía algo para mí aguardando. Siguió pasando el tiempo y recuerdo que cuando ya estaba por terminar la universidad, un día apareció Johanna. Llegó a mi universidad y me buscó y me dijo, mira, terminé con mi novio. La verdad es que no puedo estar más con él y no tengo en dónde vivir. ¿Será que tú me puedes recibir en tu apartamento? Y se quedó conmigo todo el fin de semana. No pasó absolutamente nada entre nosotros, pero me pude dar cuenta que lo que ella le había pasado con él fue lo mismo que le había pasado conmigo. En que ella simplemente entró en una crisis emocional y sin darle ninguna explicación a él, se fue de la casa. Y al final del fin de semana yo le dije, mira, si tú quieres quedarte acá, te puedes quedar el tiempo que tú quieras, pero yo solamente te pido algo. Te pido que tú vayas a hablar con él, con tu novio, y tú aclares con él las cosas. No lo dejes así, no le hagas a él lo que me hiciste a mí. Ese día yo me fui para la universidad, ella se fue a hablar con el novio, y después ella me buscó en la tarde y me dijo, mira, ya arreglé las cosas con él, ya volví con él, pero eso sí le puse una condición. Yo le dije que yo iba a estar con él solamente si él permitía que tú y yo fuéramos amigos. Cuando ella me dijo eso, yo miré ese escenario y yo me di cuenta que nadie iba a poder avanzar con su vida. Ninguno de nosotros tres. Así que en ese momento la miré y le dije, Johanna, créeme que esto lo hago más por ti que por mí. Por favor, no me vuelvas a llamar, que yo no te voy a volver a llamar. Y me di la media vuelta y me fui. Cuando me estaba yendo, saqué mi celular y llamé al novio de ella. Su nombre es Camilo. Y le dije, mire Camilo, yo lo estoy llamando porque yo creo que usted lo debe estar matando la curiosidad de si pasó algo entre ella y yo durante el fin de semana.
Y yo quiero dejarle saber a usted que no pasó absolutamente nada. Acabo de decirle a Johanna que ya no nos veamos más, yo voy a salir de la vida de ustedes, por favor, cuídela. En ese momento él me dijo, mire Pedro, yo necesito hablar con usted, tengo algo que decirle. Yo accedí, él me recogió en la universidad, nos fuimos a tomarnos un café y cuando nos estábamos tomando el café, él me comentó que él un tiempo atrás había tenido un amigo que sufría de bipolarismo y me dijo que él había notado que Johanna tenía los mismos síntomas de una persona bipolar. Una persona bipolar es una persona que tiene unos cambios emocionales muy fuertes, que un momento está muy contento y después está en una depresión profunda. Y me dijo, mire, yo creo que Johanna está pasando por bipolarismo. Yo no entendía muy bien en qué consistía el bipolarismo ni cómo los podía ayudar, pero me ofrecí a ser de su ayuda. Con el paso del tiempo, Johanna fue empeorando. Fue empeorando en un punto en el que ella empezó a cortarse a ella misma. Ella cogía un cuchillo y empezaba a cortarse. Y cuando ella entraba en estas crisis, ella no se dejaba ver de nadie. Ella decía que las únicas personas que la podían ver eran justamente el novio y yo. A ella se le acababa de acabar todo el dinero que le habían dejado sus padres de herencia. Así que sin tener con qué vivir, el novio tenía que salir a trabajar durante el día para poder obtener el dinero para pagar la renta y los servicios y el mercado y todo, pero ella no se podía quedar sola. Así que yo ya habiendo terminado mi universidad, me pidieron el favor de que la cuidara durante el día. En ese instante me tocó empezar a vivir lo que creí que nunca iba a tener que vivir, que fue unirme con quien yo creí que era mi rival para cuidar de una persona que los dos amábamos. Y durante el día yo me iba a cuidarla a ella mientras él salía a trabajar y él después llegaba en la noche y yo me iba para mi casa. Y así empezaban a pasar los días. Los días con Johanna eran un ciclo. El primer día ella parecía estar perfectamente bien. El siguiente día ella empezaba con unas ansiedades muy fuertes, al punto que ella se tiraba al piso de la ansiedad. Y el tercer día ella se convertía en otra persona. Ella empezaba a ser supremamente grosera, se escapaba de la casa, se iba a tomar alcohol y una vez que ya estaba con alcohol encima, empezaba a cortarse a ella misma y empezaba a amenazarnos con cuchillo. Así que lo que nosotros teníamos que hacer en ese instante era entre los dos tomarla a la fuerza y llevarla al hospital. Cuando la llevábamos al hospital, lo único que hacían en el hospital era que la dopaban, la dejaban ahí 2 días y nuevamente la volvían a soltar. Cuando nosotros la llevábamos en el hospital, le diagnosticaron a ella con bipolarismo y desorden de personalidad. No solamente tenía bipolarismo, que ya les expliqué a ustedes en qué consiste, sino que decían que también tenía un desorden de personalidad, que es cuando la persona tiene dos personalidades, tiene múltiples personalidades. Entonces una personalidad era ella, esa persona dulce, pero otra personalidad era esta persona que era agresiva, que era grosera y que buscaba hacernos daño. Entonces iba de un lado para otro. Y la suma de estas dos enfermedades no puede ser ni siquiera tratada. No tiene cura y no puede ser tratada. Entonces más del 98% de los casos terminan siempre en suicidio. Por esta razón a ella no le asignaron un psiquiatra o se lo asignaron a 6 meses. Decían, su cita para psiquiatras dentro de 6 meses. Debido a que en Canadá hay déficit de doctores. Entonces veían como un caso perdido. Decían, no vamos a gastar nuestros recursos que son limitados en una persona que no hay esperanza en ella. Cuando yo empecé a ver toda esta situación, mire, yo me dije a mí mismo que por lo menos exista la paz en mi corazón de que yo hice todo lo posible porque ella se salvara. Y yo me acordé de esa iglesia donde esa amiga mía me llevaba a regañadientes. Y un domingo me fui para allá con un corazón diferente. Recuerdo que había un servicio en la noche, llegué al servicio en la noche y llegué cuando estaba la alabanza. Para mí la alabanza, yo creí que era como la musiquita que ponían mientras que arrancaba el servicio, ¿no? Como lo que lo preparaba a uno para que uno fuera llegando durante la alabanza, ¿no? Como la música que le ponen a uno en la sala de espera del dentista, ¿no? Como para prepararlo. Yo creí que uno nada más tenía que llegar a la prédica. Pero ese día llegué a la alabanza y empecé a ver a las personas con las manos levantadas, adorando a Dios. Y yo pude ver a Dios. Yo pude ver que Dios estaba en ese lugar. También pude ver que las personas que vivían ahí eran hijos de Dios. Y yo pude ver que yo no era un hijo de Dios. Y recuerdo que ese día le hice una oración a Dios y le dije, Señor, yo sé que yo no soy tu hijo y yo sé que todos ellos sí son tus hijos. Yo quiero ser tu hijo y quiero que tú me respondas cómo puedo ser tu hijo. Y te pido que me des una señal sobrenatural porque hay alguien que está viviendo algo muy difícil, alguien que yo amo mucho y necesito tu ayuda.
Recuerdo que después de hacer la oración, el pastor llamó a las personas y dijo, quiero que pasen al frente porque quiero orar por ustedes. Era una iglesia grande y las personas pasaron y empezaron a pararse así alrededor del púlpito. Y yo pasé, pero cuando llegué ya estaba completamente lleno todo. Yo no ocupé, fui la única persona que no ocupé, entonces me quedé en una esquina ante la necesidad. El pastor empezó a orar por las personas y cuando ponía su mano en las personas y oraba por ellos, las personas se caían al piso. Yo nunca antes había visto eso, pero yo me impresioné. Sin embargo, ante la necesidad, yo dije, yo me tengo que quedar acá hasta que oren por mí. Cuando el pastor terminó de orar por todas las personas ya estaban en el piso. Recuerdo que fue, me tomó de las manos y me puso a mí en la mitad. Y cuando fue a orar por mí, yo pensé en ese momento, yo no me voy a caer, porque yo no creo en esto. Pero en el momento que él empezó a orar por mí, en ese instante yo empecé a sentir como una fuente de agua fría correr dentro de mi pecho y empecé a sentirla con una fuerza y empecé a llorar de felicidad y empecé a sentir como que me desmayaba, pero yo era haciendo fuerza para no caerme. Y recuerdo que el pastor empezó a profetizarme y me dijo, wow, tú eres el milagro de la noche. Tú vas a tener un cambio tan grande, que muchas personas van a llegar a los pies de Cristo a través tuyo. Tú eres el milagro de la noche. Y no te preocupes porque una persona que tú amas mucho está pasando por algo muy difícil, pero Dios te va a usar a ti para romper esa maldición. Tú eres el milagro de la noche. Recuerdo que cuando él terminó de hablarme, yo quedé muy impresionado, no solo por lo que me había dicho, sino por la sensación que yo había sentido dentro de mí. En ese momento se me acercó una líder y me dijo, wow, increíble lo que el pastor te profetizó. Yo le dije, no, mira, lo que pasa es que yo sentí como unos chorros de agua dentro de mí, ¿qué es eso? Y ella me dijo, mira, es el Espíritu Santo de Dios que te tocó. ¿Quieres hablar con el pastor? Yo en ese momento simplemente dije, no, no, yo me quiero ir ya para la casa. Y recuerdo que salí de la iglesia, me fui caminando para la casa, pero cuando iba caminando empecé a sentir nuevamente los chorros de agua había dentro de mí y empecé a llorar de felicidad y lloré de felicidad y lloré de felicidad. Al punto que cuando llegué a mi apartamento me abrió la puerta mi roommate y me vio llorando y como él sabía todo lo que estaba viviendo Johanna, él me dijo, ¿y ahora qué pasó? Yo le decía a él, no, no, hoy pasó algo espectacular, Jesucristo me tocó, el Espíritu Santo de Dios me tocó y dijo, wow, ahora este fue el que se enloqueció también. Pues recuerdo que entré, me encerré en mi cuarto y me escribí una carta a mí mismo, donde me recordaba todo lo que yo había vivido ese día, y donde me pedía el favor de bautizarme. A los 8 días estaban haciendo bautizo, entonces me decía, por favor, bautízate dentro de 8 días, Pedro. A los 8 días recuerdo que llegué a los bautizos y los celebraban en la playa, como nosotros solemos celebrarlos. Pero cuando llegué allá a la playa, lo más hermoso es que era una playa muy grande, llena de personas. Pero justamente arriba de donde estaban bautizando, las gaviotas volaban y se suspendían en el cielo y empezaban a formar un círculo perfecto. Nada más había ocurrido, en ningún otro lugar de la playa estaba ocurriendo eso. Me parecía tan milagroso que yo fui, busqué a una líder y le dije, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las gaviotas forman un círculo perfecto arriba de los que se están bautizando? Y ella me dijo, no, porque el Espíritu Santo de Dios está acá, en la presencia de Dios. Y yo le decía, ¿y por qué toda esta gente acá está en la playa, están viendo esto y no se están bautizando también? Y ella me dijo, porque aunque tienen ojos, no ven. Ese día me bauticé. Me gustaría decirte que las cosas mejoraron a partir de ese entonces, pero realmente no. Johanna cada día iba de peor en peor. Pero yo empecé a tener una relación con Dios y empecé a darme cuenta que Él era real. Un día Johanna me llamó en la mañana y me dijo, Pedro, la verdad es que hoy amanecí bien y quiero quedarme en la casa, quiero arreglarla, entonces te pido que hoy no vengas a cuidarme. Yo estaba tan cansado, habían sido tantos días ya en que yo tenía que ir a cuidarla a ella sin falta que yo le dije a ella, sabes qué, bueno, está bien, hoy no voy a ir. Ese día, como a las 7 de la noche, llegó su novio de trabajar y cuando llegó la encontró en la habitación de ella con la cara toda pintada, llena de espejos alrededor, tomando alcohol y cortándose a ella misma. Ella cuando lo vio simplemente lo saludó y siguió como en su ritual de cortarse. Entonces él me llamó y me contó, mire Pedro, acabo de entrar y esto es lo que me encontré. Yo le dije a él, bueno, ya me voy para allá y la vamos a llevar nuevamente a la clínica. Recuerdo que ese día yo caminé hacia la casa de ella. Siempre que yo iba a entrar a su apartamento, lo que a mí más miedo me daba era mirar hacia arriba, porque ella siempre amenazaba con que se iba a tirar por una ventana, entonces me daba miedo verla caer.
Recuerdo que subí a su apartamento y cuando ella me vio, ella trató de huir. Entonces yo la agarré fuerte y le dije, Johanna, tú estás mal, te vamos a llevar a la clínica. Y ella de pronto se calmó y me dijo, ok, hoy no voy a poner resistencia, llévenme. Y pues se sentó en el comedor tranquilamente, mientras que el novio fue al cuarto y empezó a llamar una ambulancia. Yo me senté al lado de ella en el comedor a esperar. Y de pronto ella me dijo, Pedro, está haciendo mucho calor, por favor puedes abrir la ventana de la sala. Yo no vi ningún problema, estábamos sentados en el comedor, así que me paré, fui hasta la sala, abrí la ventana y cuando me volteé, detrás de ella había una ventana de esas que se abren completamente. Ella la abrió fuertemente, se sentó y se botó para atrás desde un séptimo piso. Cuando yo vi esa escena, yo simplemente salí corriendo y llegué a la ventana y lo único que se me ocurrió fue lanzar mi mano. Y cuando lancé la mano le alcancé a agarrar a ella del tobillo cayendo. Y empecé a hacer fuerza para tratar de subirla, pero ella se agarró del marco del sexto piso al tener el cuerpo totalmente por fuera y empezó a hacer fuerza para caer, para que yo para caer al piso. Yo empecé a gritar, empecé a tratarla de subir. El novio, al oír los gritos, vino corriendo, tiró el celular y empezó conmigo a hacer fuerza para subirla. Pero estar peleando con una persona en contra de la gravedad y cuando la persona está haciendo fuerza para abajo es muy difícil, a pesar de que ella, una persona delgada, entre los dos no podíamos. A un punto en que su ropa se empezó a desgarrarle, ella ya estaba prácticamente desnuda, el novio de ella ya estaba con medio cuerpo por fuera, nosotros tratábamos de hacer fuerza, no lo lográbamos subir. Era tal el desgaste y en ese momento escuchamos que de abajo grita la policía, ya subimos, ténganla. Pero yo ya estaba completamente agotado. Yo recuerdo que yo en ese momento pensaba, si ella se suelte y me diga, súbeme, yo no voy a tener fuerza para subirla. Sin embargo, por otro lado, había otra voz que me decían, entrégalo todo. Yo le decía al novio, mire, voy a contar hasta tres y apenas yo cuente hasta tres, vamos a hacer toda nuestra fuerza. Y contábamos hasta tres, intentábamos y no lográbamos subirla. Cuando ya estábamos a un punto completo de desesperanza, en ese instante, no sé por qué, ese fue un milagro. Yo ya la vi a ella arriba. Yo la tomé a ella del cuello, me tiré con ella al piso y en ese momento la policía tocó la puerta. El novio fue corriendo, abrió la puerta, la policía entró y ella la esposaron. Para que más o menos ustedes se den cuenta cuánto tiempo nosotros duramos con el forcejeo, la policía llegó, vio la escena, tuvieron que romper la puerta de seguridad del edificio porque no había celador y subir 7 pisos. Yo calculo unos 10 minutos que estuvimos ahí forcejeando. Después de que ella le pusieron las esposas, se le llevaron para la clínica. A nosotros trataron de calmarnos y después cuando ya estábamos calmados, nos llevaron nuevamente, o nos llevaron a la clínica con ella, donde una psiquiatra nos pidió que le contáramos lo que había ocurrido. Cuando le contamos a la psiquiatra todo lo que había ocurrido en este shock, en el shock que estamos viviendo, lo único que ella nos dijo es, ok, yo le voy a preguntar a ella si se quiere quedar voluntariamente esta noche, si no, se va para la casa con ustedes. Cuando ella nos dijo eso, yo le dije, si tú la mandas para la casa, ella se va a morir. A lo que ella me respondió, es que ella va a morir, así que acéptalo. Cuando ella me dijo eso, yo lo único que pensaba era, no hoy. Yo no puedo vivir otra cena como la que acabo de vivir, no, no hoy. Fueron y le preguntaron, ella accedió a quedarse voluntariamente esa noche. El novio de Johanna se fue para su casa, yo me fui para la mía. Y el otro día me llamó el de madrugada y me dijo, Pedro, ¿vamos ya a la clínica? Yo le dije a él, no puedo. Le dije, vámonos por favor a almorzar, vamos a descansar. Y él accedió, él me dijo, bueno, yo lo recogí. Recuerdo que nos fuimos al restaurante que quedaba más lejos, ¿no? Estábamos como tratando de huir de la situación. Pero cuando íbamos en el carro, él me dijo, Pedro, yo estaba pensando mucho en lo que dijo la psiquiatra y nosotros no podemos estar los 24 horas del día, los 7 días de la semana, evitando que ella se suicide. Si es la voluntad de ella, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Yo recuerdo que cuando él me dijo eso, yo sabía que era cierto, pero también recordaba todo lo que yo había sentido con Dios y decía, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué me quiso decir Jesús a través de todo lo que yo he vivido con Él?
De pronto pensaba que Jesús lo que me estaba diciendo era que Él me iba a dar fuerzas para superar la pérdida de ella. Recuerdo que ese día cuando llegamos de almorzar, tratamos de ir a la clínica, pero no nos dejaron verla porque le iban a hacer unos exámenes. Así que Camilo, que es el nombre del novio de ella, se fue para su casa, yo me fui para la mía. Y cuando llegué a mi casa me acordé que ese día había un grupo de oración de esa iglesia a la que yo iba. Había ido unas cuantas veces, pero ante la necesidad dije, bueno, yo me voy ya para ese grupo. Me fui para el grupo de oración y cuando llegué me encontré con este grupo de cristianos y les conté todo lo que yo estaba viviendo. Cuando les conté, la respuesta de ellos fue empezar a celebrar. Decían, wow, qué chévere porque Satanás quería robarse la vida de ella, pero Jesús la va a salvar. Y yo escuchaba a estos cristianos locos que hablaban de Satanás y de Jesús. Y yo decía, no, 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 ustedes no han entendido bipolarismo y desorden de personalidad. Ellos me decían, tú eres el que no entiendes, pero no te preocupes. Jesús se va a glorificar en esto. Y la verdad es que cuando uno va a la parte médica y no hay esperanza, y va donde unos locos y si hay esperanza, uno se aferra de la esperanza si sea locura. Entonces yo, bueno, amén, entonces que Jesús le aplaste la cabeza al diablo. Y de pronto ellos dijeron, bueno, vamos a empezar a orar. Y empezaron a orar. Y recuerdo una mujer que empezó a orar y a decir, Espíritu de Dios, yo te pido que te manifiestes de una manera poderosa. Y en ese instante la mujer empezó a hablar en otras lenguas y de pronto me miró y empezó a decirme, hijo mío, no te preocupes que yo estoy al tanto de todo. Hijo mío, no te preocupes que todo va a estar bien. Y en ese instante en mí creció una fe y una seguridad de que todo iba a estar bien. Yo recuerdo que yo salí súper contento y llamé a Camilo y le dije, no se imagina el respaldo que me conseguí. Jesús nos va a ayudar. Yo ya me había enloquecido en ese grupo de oración. Recuerdo que llegamos al hospital y cuando llegamos habían cambiado el psiquiatra. El nuevo psiquiatra nos dijo, no se preocupen que yo la dejaré acá a ella el tiempo que se tengan que quedar, mínimo un mes, y ella sale de acá estable. Ya había un mejor panorama, más esperanza. Y ella estuvo un mes ahí. Ese mes fue un mes difícil, ya que el lugar donde la tenían, el lugar donde las personas estaban muy fuera de sí. Y la verdad es que Johanna era la más fuera de sí de todas las personas. Cuando uno hablaba con ella alucinaba, ella escuchaba voces, todo lo que ella decía no tenía sentido. Y yo trataba a ella hablarle de Jesús y cada vez que yo ella le hablaba de Jesús, la verdad es que su respuesta era agresiva. Ella no quería saber nada de Jesús. Sin embargo, yo empecé a buscar más de Dios y empecé a buscar más de Dios y me empecé a encontrar con Él. Oraba por ella y empecé a ver cómo a medida que pasaba el tiempo, Johanna empezó a despertar una sed por Dios. A un punto donde después ella me decía, yo quiero que ores por mí, pídele a Dios por mi recuperación. Un mes más adelante ya Johanna estaba más estable, así que la dieron de alta en el hospital y la enviamos para Colombia, donde ya ella entró en un tratamiento psiquiátrico que podíamos pagar. Ahí lo que me quedó a mí fue quedarme 40 días más en Canadá. Ya mi tiempo había terminado, yo ya había terminado mi universidad, pero fueron 40 días que fueron muy significantes para mí, ya que estuve yo solo con el Señor y pude experimentar a Dios de una manera tan espectacular. Lo más hermoso en este tiempo fue que yo descubrí que Dios tenía un propósito para mi vida. Y recuerdo cómo Dios me empezó a hablar que yo iba a ser pastor de una iglesia. Uno de los mayores deseos que yo tenía en mi corazón era justamente llegar a casarme. Y siempre le decía a Dios, Señor, yo quiero casarme. Yo quiero, Padre Todopoderoso, Señor, conocer la persona que tú tienes para mí. Y el Señor me habló de quién era la persona con la cual yo me iba a casar. Para sorpresa mía, esa persona no estaba allá en Canadá, sino estaba en Colombia. Y el Señor me dijo, la mujer con la cual tú te vas a casar es esa novia, esa exnovia que un día te compartió de mí en un taxi. Pasados los 40 días, volví a Colombia y un año más adelante me estaba casando con esa hermosa mujer. Hoy tenemos 13 años de casados, tenemos dos hermosísimos hijos y pastoreamos la iglesia más hermosa de todo Miami. Perdón, de todo Estados Unidos. No nos quedemos cortos, del mundo entero. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esta es mi historia. ¿En qué consiste mi historia? Consiste en que tuve lo material y nunca me llenó. Consiste
en que traté de llenar esos vacíos con los placeres del mundo y solamente conseguí que hubiera más vacíos. Consiste en que me sentí perdido en esta vida. No sabía para qué había sido creado. Pero después conocí a Cristo y Él llenó mis vacíos, Él llenó mi vida, Él me dio propósito. Esta es mi historia. Es una historia de amor donde desde el momento en que yo le entregué mi corazón a Jesús, he podido ver cómo Él cambió mi vergüenza y mi dolor y lo convirtió en danza y en alegría. Cada año que pasa, yo puedo mirar atrás y ver cómo en ese año yo he crecido más y más en bendición. Realmente puedo dar testimonio que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día llega a su plenitud. He podido ver y he podido testificar que con Cristo lo mejor está por venir. Pero ¿por qué te estoy contando esta historia a ti? Te estoy contando esta historia a ti porque al igual que yo tengo una historia con Cristo, tú también tienes la tuya. Y te estoy animando a que tú también cuentes tu historia y le cuentes a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Que le cuentes a otros cómo cambió tu matrimonio, cómo cambió tu corazón, cómo te limpió de adicciones. Que le cuentes a otros cómo Él llenó los vacíos que nada más podía llenar en tu vida. Pero también lo cuento por ti que no tienes una historia con Cristo. Porque Cristo quiere tener una historia contigo. Y de pronto, hoy tú estás como yo estuve hace años de atrás en ese taxi, con una gran necesidad de mi corazón. Pero hoy Jesús a través de este predicar te está diciendo, déjame entrar en tu vida, déjame transformarla para siempre, déjame mostrarte qué tan real yo soy, déjame mostrarte que yo vine a darte una vida y una vida en abundancia. Y si tú abres tu corazón de la manera en que yo abrí el mío en ese entonces, el Señor te asegura que Él va a transformar tu vida, que Él la va a cambiar. Y que una vida que nada ha podido llenar en esta vida va a ser llenada por Él.